La selección de la zapatilla puede marcar la diferencia entre que lleguemos con los brazos arriba, contentos de haber cumplido nuestro objetivo del maratón, o que lleguemos rengueando, inclusive a abandonar a mitad de camino. Hola amigos, bienvenidos al sexto episodio del Camino al Maratón de Buenos Aires. El tema de hoy serán las zapatillas de correr. Además de la preparación física, la preparación mental, la nutrición, para poder cumplir nuestro objetivo del maratón necesitamos contar con unas zapatillas de correr adecuadas. Hoy vamos a ver qué características tienen que tener las zapatillas para correr el maratón y qué características tenemos que tener nosotros para poder encontrar la mejor o la zapatilla ideal para el día de la carrera. Si querés aprender de cero cómo elegir las zapatillas o querés profundizar del tema para poder elegir o prescribir las zapatillas ideales, te invito a que hagas el curso Encuentra tus zapatillas el sábado 28 de mayo, que lo realizaremos por Zoom, ¿sí? El que quiera más información puede contactarme por mail, que les dejo acá abajo, y les mando todo el programa del curso. Hoy vamos a ver entonces qué características necesita un maratonista para sus zapatillas. Lo que vamos a pedirle a las zapatillas es mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a necesitar unas zapatillas muy cómodas, porque vamos a estar corriendo entre 2, 5 y hasta 6 horas. Entonces, cualquier molestia que nos provoque el calzado se va a agrandar, se va a magnificar, ¿sí? Tomás, en el Instagram dejé para que me hagan algunas preguntas, y Tomás, por ejemplo, me preguntó si había diferencias entre las zapatillas para correr maratón y zapatillas para correr otras distancias, o si dependía más del corredor. La realidad es que depende de las dos cosas. Está muy bien la pregunta, pero el tema es que cuando uno corre una carrera de 5K, quizás prioriza otras cosas, ¿sí? Porque podemos aguantarnos 15, 20, 30 minutos unas zapatillas que nos provoque alguna ampolla, que nos apriete en algún lado. Pero imagínense 2 horas corriendo con las zapatillas apretadas. 3 horas, 4 horas, 5 o 6 horas. Entonces, el maratonista, además de ver cuáles son sus características, tiene que darle más importancia a algunos componentes de la zapatilla que quizás un corredor de 5, 10 hasta 21K puede prescindir. Entonces, lo más importante, ¿sí?, que vamos a necesitar todo corredor, esto no depende si vamos a estar en la punta o si vamos a estar al final de la carrera, es que las zapatillas tienen que ser cómodas, ¿sí? Ya vamos a profundizar un poquito más a qué nos referimos con eso y qué tenemos que tener en cuenta para que las zapatillas nos resulten cómodas. Otro componente que necesita mucho el maratonista es la amortiguación, ¿sí? Porque es una carrera que se hace en un asfalto duro, ¿sí? Esa es la otra característica del maratón, ¿sí? Que es muy larga distancia y sobre un terreno que es plano y duro. Entonces la amortiguación va a entrar acá en juego, y acá sí va a depender un poco la diferencia entre un corredor y otro. Vamos a ver quién necesita más amortiguación y quién necesita menos. Otra de las cosas que necesita el corredor de las zapatillas es la reactividad, ¿sí? Y junto con una suela que se adhiera al piso para que nos ayude en el impulso, ¿sí? A nadie le gusta correr y sentir que va como patinando, ¿sí? Entonces, esos dos componentes tienen que ver un poquito más con la aceleración. Otro de los componentes de las características que le va a pedir el maratonista especialmente al calzado es que sean livianas, ¿sí? Porque correr con un peso en las piernas por tanto tiempo puede ser muy desgastante, ¿sí? Entonces, como vemos, hay muchas características, y ni hablar si también ponemos en juego el precio, ¿sí? Lo cual yo creo que obviamente nadie se va a meter en el bolsillo de otro, pero yo lo que les recomiendo es que tengan en cuenta que
Es una carrera a la cual le hemos dedicado muchos meses y quizás la diferencia entre un modelo que nos queda bien, que lo sentimos cómodo, y otro no es tan relevante comparado a todo el esfuerzo que hemos hecho nosotros y nuestra familia para ese día de la carrera. Entonces quizás yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo e ir por la zapatilla que mejor nos quede para poder cumplir ese objetivo del maratón, y no que por ahorrarnos un poquito de dinero después lo terminemos sufriendo. Junto con eso está la durabilidad de las zapatillas. Obviamente todo esto es muy relativo a cada uno tendrá que tomar la decisión. Si el corredor por ahí es más bien principiante, quizás use la misma zapatilla para hacer todos los fondos y quizás casi todos sus entrenamientos, y termina usando esa zapatilla para correr el día del maratón. Entonces ahí sí va a buscar un poco más de durabilidad de la zapatilla. En cambio, si un corredor que ya se viene tomando esto un poco más en serio, lleva más años en esto, quizás se compre unas zapatillas donde la durabilidad no es la característica que más va a buscar, y va a reservar esas zapatillas para los fondos donde va a poner a prueba su nutrición, los geles, la hidratación y las zapatillas, pero va a cuidar un poco el calzado para usarlo principalmente el día de la carrera. Obviamente, como decimos, es importante probarlo antes, pero quizás podemos elegir una zapatilla que no tenga tanta durabilidad. Y por último, no es una característica a la cual le tendríamos que poner mucho foco, es a los colores o a la marca. Como ven acá, yo en la mesa tengo varias zapatillas que uso para entrenar y para competir, y ven que son de todos los colores y de todas las marcas, porque en lo personal me fijo mucho más en lo que me brinda la zapatilla que en las marcas. Lo más importante de todo es que las probemos las zapatillas, ¿sí? Un error muy común puede ser que elijamos las zapatillas porque nos dejamos llevar por una publicidad, o porque las usa un atleta o las recomendó un influencer, y nos guiemos por eso. Eso sería un error, ¿sí? Porque la zapatilla que le puede llegar a quedar bien y a funcionar a un corredor puede ser muy distinta a las que nos resulta cómodos a nosotros, ¿sí? El otro gran error es comprarlas por internet sin probarlas antes, ¿sí? Esto es muy importante. Yo digo que es como comprar un jean, ¿sí? Entonces el jean, para saber si te queda bien o no, hay que probarlo, ¿sí? Y el jean que le puede quedar bien a un amigo o una amiga, probablemente no me quede bien a mí. Me puede llegar a quedar corto, largo, muy apretado en alguna zona, muy suelto. Entonces acá hay que guiarse por lo que uno siente, ¿sí? Entonces pero muy importante, prueben las zapatillas, y ustedes ahí mismo se van a dar cuenta, ¿sí? A medida que se van poniendo una y otra, van probando, las que les resultan cómodas, esas es una buena señal. Es más, la evidencia actual lo que nos dice es que es el mejor criterio que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar las zapatillas para prevenir las lesiones, ¿sí? O sea, unas zapatillas cómodas están relacionadas con menos probabilidad de lesiones. Y este criterio es el número 1, ¿sí? Inclusive es mucho más importante que esto de probar la pisada, hacer el análisis de la pisada, si soy pronador, supinador y demás, ¿sí? O sea, lo primero que tienen que guiarse es que les quede cómoda, y eso lo tienen que sentir ustedes. Entonces fíjense que es mucho más fácil elegir las zapatillas de correr que por ahí lo que nos hicieron creer por tanto marketing y tanto miedo que nos han impuesto con respecto a las zapatillas, ¿sí? Entonces es muy fácil, es cuestión de probarlas y guiarse por lo que uno siente. Otra cosa importante para el maratonista es que sean anchas, ¿sí? El pie se va a expandir más durante tantas horas. Entonces, unas zapatillas que queden muy apretadas, sobre todo acá en las puntas, puede generarnos que se nos adormezcan los dedos,
que nos salgan ampollas y demás, ¿sí? Y que el pie no funcione de la manera natural, ¿sí? El pie está preparado para absorber el impacto y expandirse, ¿sí? Si lo tenemos muy apretado, no lo dejamos trabajar. Entonces, algo que les recomiendo que tengan en cuenta es eso, que la parte de adelante de la zapatilla sea ancha, que ustedes puedan como tocar el piano adentro de las zapatillas, que los dedos se puedan mover libremente, que no queden uno apretado sobre el otro. Con relación a eso, también está el tema del talle y del ajuste, ¿sí? Con respecto al talle, no elijan una zapatilla que les quede muy justas, ¿sí? Por lo menos tiene que haber 1 centímetro entre su dedo más largo y la punta de la zapatilla, ¿sí? El ajuste de la zapatilla está más a este nivel, ¿sí? A nivel del empeine y del tobillo, no de la puntera, ¿sí? No tenemos que sentir que nos aprieta en los laterales de la punta, ¿sí? Las zapatillas ahí tienen que estar, el pie tiene que estar suelto y la sujeción la vamos a generar acá con los cordones a este nivel, ¿sí? Y bueno, y por último, en cuanto a la comodidad, también tienen que sentir que no le genera ningún roce, ¿sí? Tanto acá en el tendón de Aquiles, ¿sí? O en alguna zona de los dedos. Para eso, por ahí lo recomendable es que el tejido, ¿sí? se pueda expandir, ¿sí? Que el upper se pueda estirar un poquitito. Eso hace que la zapatilla tenga como una forma más de media y se adapte mejor a nuestro pie. Lo importante acá, vamos a ver, es eso, que tenemos que encontrar la zapatilla que se adapte a nuestro pie. No nosotros nos tenemos que adaptar a una zapatilla puntual. Hoy tenemos que aprovechar que hay muchísimas marcas, muchísimos modelos para poder encontrar el que mejor nos ajuste, ¿sí? Después, con respecto a la amortiguación, acá sí hay diferencias entre un corredor que lleva muchos años entrenando, es más, que se ha dedicado a fortalecer sus pies, su técnica y ha trabajado un poco con el calzado, por ejemplo, minimalista, no va a necesitar tanta amortiguación. Esta es una pregunta de Lean que me preguntó si hoy en día qué es mejor, que la mediasuela sea ancha o que sea baja. Acá las diferencias es que en este tipo de calzado, yo por ejemplo con estas zapatillas que tienen muy poca amortiguación, he corrido entre 8 y 10 maratones, porque no le daba prioridad tanto a la amortiguación de la zapatilla. Yo ya la había trabajado con mi técnica, ¿sí? Nosotros tenemos excelentes amortiguadores que son nuestras articulaciones y nuestros músculos y tendones. Entonces, lo ideal es eso, es con el tiempo ir reforzando nuestro cuerpo y que la zapatilla se adapte a un pie fuerte, a un corredor fuerte, y que nosotros pongamos más énfasis o más atención a nuestra responsabilidad, ¿sí? No que le tiremos toda la responsabilidad a la zapatilla y que las zapatillas nos amortigüen, nos estabilicen y nos hagan correr rápido. Todo eso es una fantasía. La realidad es que es mucho más importante lo que hacemos con nuestro cuerpo que lo que nos puede brindar la zapatilla, ¿sí? Entonces, hay quienes les va a funcionar una zapatilla con muy poca amortiguación como esta, porque van a correr más rápido, van a amortiguar más con una técnica de punta, talón punta, ¿sí? O de antepié. Van a tener fuertes sus pantorrillas, su tendón de Aquiles y sí, sentirán un poco la dureza del piso, pero al correr como mucho 3 horas no lo van a sufrir tanto, ¿sí? O quizás un poco más, pero están adaptados a eso. Pero quizás un corredor más principiante que va a tardar más tiempo y que no está tan preparado, quizás se va a beneficiar de una zapatilla que tenga un poco más de amortiguación, que la media suela sea un poco más ancha y un poco más blanda. Al ser blanda y alta, lo que hace es separarnos un poco del piso, lo que hace que tengamos menos sensación del piso y también nos puede generar un poco de inestabilidad, ¿sí? Con esta uno se siente un poco más cercano al suelo, pero obviamente va a trabajar
uno tiene que estar muy preparado para esto porque va a trabajar mucho la pantorrilla y el tendón de Aquiles. Así que es algo a trabajar con el tiempo, ¿sí? Así que bueno, con respecto a la amortiguación, va a ser variable, ¿sí? No hay una regla. Eso va a depender mucho de las características del corredor, y sobre todo también podemos tener en cuenta que para mí también es el criterio más importante, es la experiencia que hayamos tenido con las zapatillas, ¿sí? Entonces, si en el pasado veníamos usando, ¿sí?, zapatillas con mucha amortiguación y nos resultaron, bueno, podemos seguir buscando o el mismo modelo que nos resultó o unas zapatillas con las mismas características, ¿sí? Y en cambio, si en algún momento probamos una que tenía menos amortiguación y no nos sintió cómodo, también usamos esa mala experiencia, entre comillas, porque en realidad nos sirvió para conocernos un poco más qué es lo que necesitamos nosotros en cuanto a la amortiguación. Bien, y otra de las características es que por ahí un corredor que por ahí va a tardar más horas le da un poco más de prioridad a la comodidad y a la amortiguación que un corredor que va en busca de su máximo rendimiento y corre un poco más rápido, que él le va a dar más prioridad a la reactividad del calzado, ¿sí?, a la tracción y a que sean más livianas. Generalmente más amortiguación estaba muy relacionado con más peso del calzado, y más peso está relacionado con peor rendimiento porque tenemos que hacer más fuerza, es menos económico. El tema es que hoy se ha avanzado mucho en ese tema y se ha conseguido zapatillas que nos brindan mucha amortiguación sin agregarle peso. Entonces, por eso que hoy vemos a los punteros de todas las maratones que tienen zapatillas con mayor amortiguación. Pero no dejan de tener sus amortiguadores sumamente fuertes, ¿sí? Eso es lo ideal, tener zapatillas que acompañen a un pie, a un corredor fuerte. Entonces, en cuanto a la reactividad, bueno, hoy tenemos en cuenta, por ejemplo, el tema de las placas de carbono, que quizás sea algo, como les dije, más importante para un corredor que va a correr con una técnica determinada y a un ritmo determinado, que para un corredor que va simplemente con el objetivo de terminar la carrera. Porque este tipo de zapatillas lo que tienen es que son muy buenas, pero también son muy caras. Entonces, y la durabilidad no es tan buena. Entonces, no significa, esto que les decía del precio, no significa que una zapatilla más cara sea mejor, ¿sí? Así que no se guíen por el precio, sino que guíense simplemente por las que sientan ustedes que son las mejores para ustedes. Y bueno, espero que estos consejos o estos tips que les voy dando les sirva para darles confianza. Yo sé que para muchos ir a comprar las zapatillas los pone en una situación de mucha inseguridad al ver tantos modelos y no sabe bien cuáles son los criterios a tener en cuenta. Así que recuerden que es eso, es mucho más simple, es sentir la zapatilla cómoda, ¿sí? E ir sumando experiencias e ir probándolas antes. Por eso estamos en el capítulo 6 y estamos tocando las zapatillas para que nos dé tiempo a probar y a ir sumando experiencias, ¿sí? Hoy puntualmente estamos viendo zapatillas para el maratón, pero durante todo este camino al maratón, donde vamos a hacer distintos tipos de entrenamientos, ¿sí?, pasadas, entrenamientos fáciles, vamos a correr en asfalto, vamos a correr en pista, vamos a correr en tierra. Lo ideal es que tengan distintos tipos de zapatillas para que ustedes vayan, digamos, el pie se vaya fortaleciendo, como dijimos en el capítulo anterior donde estuvimos hablando del terreno. Al ir variando, ¿sí?, los apoyos, las pisadas, se va poniendo fuerte distintos músculos, distintos huesos, distintos tendones, y ustedes también pueden ir viendo cuáles funcionan más que otras. Y hay algunas zapatillas, por ejemplo, en cuanto al drop, que es la diferencia que hay entre la altura de la media suela del antepié al retropié, hace que se carguen más unas estructuras que otras. Entonces, por ahí lo ideal es eso, tener zapatillas con más drop, con menos drop,
más duras, más blandas, con distintas suelas. Entonces uno va dándose cuenta cuáles son sus propias preferencias y necesidades, ¿sí? Así que bueno, y ojalá que puedan también con el tiempo ir también haciendo ejercicios de pie y de técnica para no depender tanto de las zapatillas ni de las plantillas, que es otra de las preguntas que me hicieron. Así que lo ideal es eso, trabajar sobre nosotros y que estos elementos sean de ayudas que nos pueden servir transitoriamente, más una que la otra, y uno tiene que ir aprendiendo a manejar para distribuir las cargas según los dolores que nos van apareciendo. Y también las sensaciones que buscamos, ¿sí? En un entrenamiento cómodo, fácil, por ahí uno puede ser que los aproveche para usar una zapatilla más finita para trabajar un poco la técnica, o al revés, quizás uno está tan cansado y no quiere sufrir tanto y se va a una zapatilla más blandita, más cómoda. Yo he cambiado mucho también las zapatillas en base al terreno. Yo estaba acostumbrado en Argentina a correr más sobre asfaltos o suelos que quizás eran más blandos pero más lisos, y acá con tantas piedras me fui pasando a zapatillas con un poco más de amortiguación, porque a veces pisar las piedras con el antepié hace que duela mucho, y por ahí no tengo todavía esa zona de mi antepié tan fuerte, y a veces me ha provocado algunas molestias. Entonces es lo que les digo, voy modificando las zapatillas en base a mis necesidades. Bien, en cuanto a la suela, no vamos a necesitar que tengan muchos tacos, ¿sí? Van a ver que las zapatillas van a ser más bien lisas, porque vamos a estar corriendo sobre asfalto, no necesitamos mucho agarre. Lo que sí podemos ver la dureza de esa suela, ¿sí? Que cuanto más blanda, se deforma más, se adhiere más al piso y nos permite más tracción. Lo que pasa, al ser más blanda, también se gasta más rápido y por eso es menos duradera. Así que bueno, ahí van a poner en juego qué es lo que estuvimos hablando. Quizás el corredor más rápido elige una zapatilla que sea que tenga mejor tracción y la reserva un poco más para la carrera. En cambio, por ahí un corredor que va simplemente a terminar la carrera no le presta tanto atención a este punto, ¿sí? Y en cuanto al peso, lo mismo. El corredor que va a correr a buscar su marca y bajar las 3 horas o más rápido, le va a dar mucha más importancia a tener un calzado más liviano, y quizás uno que simplemente va a terminar y no le importa tanto su marca, va a priorizar un poco más el tema de, como dijimos, la comodidad, la amortiguación y la estabilidad, ¿sí? La estabilidad de la zapatilla viene dada por algunas componentes que tiene la zapatilla que evitan un poco el movimiento, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que después de 2 horas, 3 horas, 4 horas, nuestros músculos por ahí empiezan a cansarse, y por ahí tener una zapatilla que sea muy blanda puede hacer que no estemos contenidos y que nuestros pies se muevan en exceso, y la zapatilla se deforme en exceso. Entonces ahí también vamos a tener en cuenta las características del corredor, ya sea su peso y su grado de fuerza y de estabilidad. Como les venía diciendo anteriormente, lo ideal es trabajar en el corredor, no depender tanto de las zapatillas. Pero si sentimos que nos resulta más cómodas zapatillas y nos va a durar más una zapatilla un poquito más dura, más rígida, ese corredor se va a sentir mejor y tendrá que elegir ese tipo de zapatilla. En cambio, aquel corredor que tiene mejor control de su cuerpo, de su pisada, quizás se siente incómodo en una zapatilla tan dura y busque una zapatilla más liviana y un poquito más flexible. Entonces, bueno amigos, espero que les haya aclarado un poquito el tema con respecto a las zapatillas, y que esto vayan poniendo en práctica, vayan prestando atención a las zapatillas que ustedes ya tienen, y bueno, y los invito a hacer este curso. Como les dije, acá abajo van a encontrar mi mail.
Si no, me pueden mandar un mensajito en comentarios, piden info y les paso el programa. Y ahí sí vamos a profundizar todo esto que estuvimos hablando. Vamos a hacerlo teórico y práctico. O sea, ustedes mismos van a tener sus zapatillas en sus casas y vamos a ir analizando parte por parte de las zapatillas para que puedan elegir las zapatillas. Y también en la segunda parte del curso vamos a revisar todo lo que es la evidencia científica para diferenciar lo que es marketing de lo que realmente está probado que funciona o no funciona respecto a la amortiguación, a la estabilidad, a las plantillas, a las pruebas, los análisis de la pisada y todo lo que es también la parte de rendimiento y prevención de lesiones. Entonces, me encantaría que se puedan sumar al curso y también me encantaría que estén disfrutando de este camino al Maratón de Buenos Aires y que me vayan compartiendo, ¿sí? Utilicen los comentarios para poner sus dudas y también cómo van evolucionando en este camino al maratón. Pueden contar también qué zapatillas les funcionan y cuáles no. Y vamos compartiendo entre todos este hermoso camino al Maratón de Buenos Aires. Nos vemos en el capítulo siguiente.